Hola, ¿qué tal? Soy Juan Rivas. Le presento la información más relevante de la semana. A través de redes sociales, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dio a conocer que su visa de turista y la de su esposo fueron revocadas por el gobierno de Estados Unidos. Tras la noticia, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió un informe al gobierno de Donald Trump. Para el analista Jesús Silva Herzog Márquez, que Estados Unidos no brinde esa información es muestra de la nula comunicación entre ambos países. Dijo que la única respuesta de la administración de Donald Trump es el silencio absoluto. Así lo comentó con el periodista José Cárdenas. Algunos medios, como el semanario Z, ellos trabajan con toda seriedad, no con base en rumores ni fantasías, sino con base en investigación. Aseguran, hoy hablé con su directora, aseguran que ellos no tienen certeza todavía de cuál es la causa. Pero no sería extraño porque hay evidencia de que los bancos Wells Fargo y Bank of America habrían cancelado las cuentas de la gobernadora Marina del Pilar y su esposo en San Diego, California. ¿Por qué? Porque la procedencia del dinero podría ser ilícita, es lo que sospechan los banqueros. Vamos con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Por dónde agarras este toro? Porque tiene muchas aristas. Yo creo que tiene muchas aristas, Pepe, pero el punto de comunicación de todas estas puntas es que no hay una comunicación fluida entre un gobierno y el otro. Una y otra vez estamos escuchando de la presidenta Claudia Sheinbaum en los tonos más correctos, más diplomáticos que se pueden usar, que se solicita información, que se piden explicaciones, que se pide a los Estados Unidos que haya un avance de sus intenciones, y lo que se recibe del otro lado es el silencio absoluto. Entonces yo creo que hay varios casos en donde vemos esta desatención, esta falta de comunicación del gobierno de los Estados Unidos con su contraparte mexicana. Entonces, ¿por qué la presidenta insiste en que la comunicación es estupenda, que es una relación magnífica de cooperación, con respeto a la soberanía, cuando estamos viendo la realidad de otra manera distinta? Todavía estamos esperando, sí, bueno, la presidenta desde luego, información de lo ocurrido en la extracción de Ismael del Mayo Zambada. Nunca nos han explicado si fue secuestro, cómo fue, quién se lo llevó. Bueno, ya sabemos que lo llevó qué el hijo. Pactos hubieron, qué negociaciones. Claro. Yo creo que tienes absolutamente toda la razón, y la presidenta Claudia Sheinbaum me parece que se sostiene en pues estos piropos que le hace inusualmente una mujer el presidente elegante, Trump. magnífica. Qué mujer tan brillante, es una mujer muy dura. Pero en términos del trato cotidiano de gobierno a gobierno, lo que hay es un maltrato cotidiano, un maltrato en donde no hay ni siquiera el aviso de las intenciones, de las decisiones, una explicación de lo que se está haciendo en relación con nuestro país. Claro, quitarle la visa a una gobernadora en funciones no es cualquier ciudadana. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y sobre todo siendo de Morena, ¿no? Es un mensaje muy serio, siendo del partido de la presidenta de la República, siendo de un gobierno, de un estado fronterizo, y sobre el todo, más activo de todos los estados. Con cruces intensísimos en la frontera, y también lo que eso anticipa de lo que puede ser toda una campaña de escoger a distintos blancos políticos que pueden tener el mismo trato. De alguna manera el secretario de Estado Marco Rubio lo ha ido diciendo desde hace mucho tiempo. La intención es tratar de poner en evidencia los vínculos del crimen organizado con las estructuras del poder en nuestro país, y yo creo que pues hay que estar atentos a lo que viene de aquí en adelante, porque me parece que pueden seguir estas decisiones que tienen repercusiones muy serias. Una información que ha manejado el semanario Z en las últimas horas es que el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, desde hace varios meses, por presuntos vínculos, están investigando a la gobernadora y a su esposo por presuntos vínculos con grupos ilícitos tras diversos hechos relacionados con la inseguridad y la violencia en la entidad. Es lo que dicen fuentes del Departamento de Estado, según el semanario Z, y también anticipan lo que me dijo la directora esta tarde,
que ahí vienen más retiros de visas a más personas dentro de esta investigación? Pues yo creo que eso está de alguna manera cantado. No va a terminar esto con el anuncio de hace unas horas. Yo creo que seguiremos viendo estas resoluciones del Departamento de Estado en contra de funcionarios del más alto nivel, en principio de gobiernos locales. Entonces, esto no es algo meramente administrativo, como dice la gobernadora. Por supuesto que no es un asunto meramente Nadie le está acusando, administrativo, pero bueno, hay una investigación detrás para llegar a esta decisión que desde luego tiene una implicación política evidente, tan evidente que la presidenta de la República se ve forzada a reaccionar de inmediato ante el público. Y a pedir que Estados Unidos le informe. Pues sí, pero seguramente será otra de estas cartas que se quedan ahí en el buzón sin abrir en la Casa Blanca. Muchas gracias, Jesús. Como siempre, es un Muchas gusto gracias, estar Pepe. contigo. Un gusto. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez. No solo es lo referente al visado de la gobernadora de Baja California, también esta semana se dio a conocer que 17 familiares del Chapo Guzmán, entre ellos la madre de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, se entregaron a autoridades de Estados Unidos. Para la doctora María Amparo Casar, el país gobernado por Donald Trump está dispuesto, sin violar la soberanía de México, a realizar lo que esté en sus manos para atacar al crimen organizado. Bueno, el caso es que la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila, quedó en el centro de la atención al cancelársele su visa para transitar hacia Estados Unidos. Ella alega tratarse, lo dijo la presidenta también, de un asunto privado y administrativo. Sin embargo, no es así. Estuvimos investigando. La cancelación de la visa de ella y de su esposo, Carlos Torres Torres, obedece a la existencia de alguna investigación. Ignoramos de qué índole, de qué envergadura. También se lee el hecho como un mensaje a aquellos políticos sospechosos de relaciones peligrosas con algún tipo de criminales. Que no tenga cuentas en bancos de San Diego, de acuerdo, le creemos, pero eso no quiere decir que su esposo las tenga. Tampoco, en fin, por donde se vea, el asunto no es menor y seguramente tendrá costos políticos. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no le está dando Estados Unidos la información a México? Hay una traducción muy clara, porque Estados Unidos no le tiene confianza a la interlocución bilateral. Salvo la mejor opinión de la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Doctora Casar, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida como todos los martes. Muy buenas noches, Pepe, qué gusto estar contigo. Pues con un asunto muy espinoso el que me planteas, yo diría que pareciera que Estados Unidos va en serio. Tenemos muchas muestras, muchos ejemplos de lo que está ocurriendo ahorita con respecto o desde que declaró Estados Unidos a las organizaciones a los cárteles como organizaciones terroristas. Ahora comentas tú el último, que es Pedro Insunza e hijo. Están las visas de la gobernadora y el esposo de la gobernadora. También está el caso de Américo Villarreal en Tamaulipas, que por una investigación federal en los Estados Unidos, pues aparentemente tampoco tendrá visa. Los 17 familiares del Chapo Guzmán que se entregaron y los recibió ahí un comando, un grupo del FBI. Interrogaron también el día de ayer un funcionario de Mexicali, la DEA, por lavado de dinero. Y, en fin, no tenemos información. Yo no sé si la presidenta Claudia Sheinbaum la tiene, pero es extraño que no haya ningún tipo de información. No es que decíamos hace un momento antes de presentarte, es que Estados Unidos ya le perdió la confianza a la interlocución bilateral. Estados Unidos perdió la confianza, le parece que lo que estamos haciendo es insuficiente, desde luego que es insuficiente, aunque no minimizo el problema que heredó y que sigue creciendo la presidenta Sheinbaum, pero las filtraciones que han venido, la mayoría de ellas se han confirmado en la prensa internacional, nos habla que Estados Unidos está dispuesto, sin violar hasta este momento la soberanía, a hacer lo que esté en sus manos por atacar esta lacra
que corroe desde luego a México, esto del narcoestado o si quieres los narcoestados de las entidades federativas, como lo quieras poner tú, Pepe, según nos veamos de fatalistas, pero lo cierto es que Estados Unidos tiene todo el derecho a rechazar una visa, tiene todo el derecho a congelar cuentas. Claro, se tiene que seguir el debido proceso una vez que se vuelva a solicitar la visa y te tienen que dar una explicación y lo que quieras. Y de ahí viene la inhabilitación para participar en empresas con capital extranjero y se derivan una serie de medidas hasta lo que estamos viendo ahorita con Ovidio Guzmán, que aparentemente es una negociación para, para que delate y hable del modus operandi de aquí, de los narcotraficantes en México. Pero creo que va en serio y un último punto, Pepe, no sé qué opinión te merece, pero un último punto es ya la llegada, la inminente llegada de Ronald Johnson. Y te digo de el embajador porque es un conocedor de este problema, porque vivió en El Salvador, ahí se desempeñó él como diplomático, como embajador en El Salvador, y la buena relación que sabemos que tienen él y el presidente Trump con un gobierno como el de El Salvador, con Bukele. Entonces, creo que si vamos juntando todas las piezas, la persecución de Iván Archibaldo Guzmán, que es la que les falta, ahí están. Y lo de la confianza, absolutamente toda la razón. Seguimos sin saber cómo operó exactamente la captura de El Mayo Zambada Sí. en 2023. Seguimos absolutamente, Pepe, en la oscuridad. Muchas gracias, María Amparo. Como siempre, bienvenido tu comentario. Al contrario, Pepe, y con el gusto de verte hoy y todos los martes que vengan para adelante. Gracias, que estés bien, María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Y el gobierno de Estados Unidos abrió un nuevo frente contra México. La Cámara Baja avaló el gravamen de 5% a las remesas enviadas por los migrantes al extranjero. La propuesta del Partido Republicano tiene como objetivo terminar con las prácticas abusivas de los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país. Alejandra Cuyen, analista política, adjudica esta iniciativa a un tema principalmente recaudatorio. Considera que a Estados Unidos le urge reducir su déficit fiscal y busca mecanismos para generar más ingresos. ¿Cuál es la opinión de la maestra Alejandra Cuyen? Desde luego, analista política en este espacio. ¿Qué hay detrás de todo esto? Una política para tratar de ubicar, localizar y tener la certeza de dónde están los indocumentados. ¿De qué se trata todo este tema de gravar con un 5% las remesas que envían los connacionales a todo el mundo, a los inmigrantes de todo el mundo, con documentos y sin documentos, pero sobre todo a México? 60 y tantos mil millones de dólares al año, cuando menos eso fue registrado en el año pasado, tengo entendido. Alejandra, bienvenida. Qué gusto verte, querido Pepe. A ver, yo no creo que esto sea un tema para identificar dónde están los migrantes ilegales. Es un tema, en mi opinión, principalmente recaudatorio. Recordemos que a Estados Unidos le urge reducir su déficit fiscal y está buscando mecanismos para generar mayores ingresos. Estás hablando de idealmente 3.200 millones de dólares por la recaudación esta. Más o menos al año. Y lo que están buscando es, uno, generar más ingresos e idealmente que no sea a través de gravar a los americanos. Hay que aclarar, no es que esté defendiendo la iniciativa de Estados Unidos, solo que por más que a la presidenta no le parezca justo y no le guste, y por más que el Senado considere una violación de derechos humanos, nosotros que defendemos tanto la soberanía, pues no tenemos injerencia en la política fiscal de Estados Unidos. Se puede ir a cabildear, se puede mandar a gente de la Secretaría de Economía y a gente del Senado de la República y que vayan y que hagan mesas de diálogo y que encuentren mecanismos alternos o que de nuevo platiquen la doctora Sheinbaum y el presidente Trump. Pero de ahí a que nosotros podamos incidir, nada más porque no nos parece la política fiscal americana, no. Es importante aclarar
que para todos los migrantes mexicanos que tienen residencia en Estados Unidos, hay una devolución, hay un abono, una especie de crédito fiscal por el dinero que paguen al envío de su remesa, al momento que mandan el dinero a México. Entonces, ese 5% se les abona al resto del pago de sus impuestos allá. Eso es para los legales. ¿Cuál es el segundo efecto? Y que es algo que Trump siempre ha dicho que iba a hacer. Buscar reducir los incentivos a irse como ilegal a Estados Unidos. Porque estar como migrante ilegal hoy va a ser más caro mandar dinero hacia sus países, eso va para mexicanos y para todos los demás, y una tercera fuente de recaudación, pues es el dinero irregular que puede estar fluyendo de Estados Unidos hacia México, de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Se sabe que hay dinero de las redes, tanto las que lucran con llevar migrantes como las que lucran crimen organizado en general con la venta de droga o con el tráfico de drogas y que van mandando disfrazados en remesas y en montos pequeños recursos hacia sus países. Entonces, me parece que la estrategia de Estados Unidos es muy clara y yo veo difícil que México pueda frenar esta iniciativa. Está muy bien que griten a favor de la soberanía y a favor del bienestar de los migrantes. Bien haría el gobierno mexicano, en todo caso, de buscar mecanismos compensatorios para estos migrantes que tanto ayudaron a México en los últimos años. Pero México no se atreve a plantear una confrontación de esta envergadura, porque es que ¿qué confrontación si hubiera estrategia y si hubiera buenas asesorías y demás, habría la manera de contestar a cada golpe que te está llegando, porque ¿cuántos son ya? No nos cuentan por qué se llevó Ovidio, por qué llevó un acuerdo de Ovidio. No nos cuentan por qué se llevaron a Ismael El Mayo Zambada. No nos cuentan qué está pasando con las remesas. No nos cuentan nada. ¿Por qué se fue la familia de Ovidio para allá y Estados Unidos la recibió con los brazos abiertos? No nos cuentan nada. Hombre. Pero técnicamente... Ni por qué le quitaron la visa a la gobernadora. No, ni siquiera nos quieren aclarar eso. No. Pero técnicamente Estados Unidos no está obligado a contarnos. Pues no. O sea, son sus decisiones internas. De nuevo, bueno, pero México no puede tener decisiones propias internas que pongan una, digamos, no una contraofensiva, pero sí un freno. Sí puede tenerlas. Con valor, con soberanía. No, sí puede tenerlas. Y sin palabras. Pero puede tenerlas. Lo que no sé es si tienen suficientes ideas para generar políticas internas que puedan ser una contraofensiva o encontrar mecanismos de diálogo para ver que haya exenciones para los mexicanos por tratarse de mano de obra. No sé, o sea, que algún argumento tendrán que inventar. Pero de que Estados Unidos no está obligado a contarte sus decisiones internas de seguridad, menos en un país que apenas está tratando de recuperar la confianza de Estados Unidos, porque nos pasamos 6 años donde nosotros no permitimos la colaboración en materia de seguridad, ni en materia fiscal, ni en materia comercial. O sea, no nos olvidemos de dónde venimos. ¿Por qué Estados Unidos no nos da información? Porque no tiene confianza. Por desconfianza, claro. Sobre todo información de seguridad, ¿no? No solo de seguridad, o sea, esta fiscal, pues están anunciando, ellos están haciendo su política fiscal y anuncian que van a sacar esta iniciativa. No es que le avisaron a México, prepárate porque voy a meter esta iniciativa, ¿no? Eso le toca a México hacer un trabajo, tanto la embajada como los consulados, estar atentos a qué está pasando en el Congreso americano y dónde pueden venir iniciativas que afecten a los connacionales y que eventualmente se puedan frenar desde antes de que entren a pleno y desde antes de que sean aprobadas en comisiones. Claramente aquí pues hay que ver que la embajada nos explique qué trabajo están haciendo en su cercanía con el Congreso americano, porque ese es el trabajo de la embajada. Ahí te va y con esto acabamos. Hoy la embajada de Estados Unidos nos informó que el ICE, que es la agencia de aduanas, migración, etcétera, intervino con inteligencia o no sé cómo, en colaboración con la Fiscalía, con la Defensa, con Marina, para desarticular unos laboratorios mega de drogas, ¿no? en Sinaloa. ¿En qué momento el ICE entró a México? ¿Cómo entró? Dice la embajada, no, ahí está. A ver, acuérdate, Pepe, que hace
un par de semanas. Breve. Es más, a lo largo de este año ha habido por lo menos 2 autorizaciones del Senado para que militares americanos vengan supuestamente a entrenar. A entrenar. Bueno, sí, pero que pues vengan yo creo espiar. que de esos entrenamientos viene la colaboración en materia de seguridad, en materia de inteligencia y posiblemente en materia de generación de operativos. Entonces, no debe de sorprendernos, en todo caso, que nos explique el gobierno mexicano por qué no nos lo explicó el gobierno mexicano, y fue por el qué no gobierno. nos dijeron que había estos operativos entonces te van a decir conjuntos. allá, querían información, ¿no? Pues aquí está. Porque México no nos está explicando cómo está la cooperación, en vez de pelearnos con la soberanía de la decisión de la política fiscal americana. Perdón, Pepe. Alejandra, ya en estuvo. esta, Ya lo estuvo. lamento terriblemente por los mexicanos que envían dinero a sus connacionales, pero es muy difícil de rebatir la política fiscal de otro país. Muchas gracias, Alejandra. Me da mucho gusto saludarte. Un tema candente, por supuesto, y estará usted de acuerdo. La Administración del Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, considera que los cárteles del crimen organizado en México representan una grave amenaza al suministrar la mayor parte del fentanilo que se consume en su país. De acuerdo con el analista político Carlos Elizondo Mayer Serra, el objetivo del gobierno de Estados Unidos no solo es exigir que se pare el tráfico de fentanilo y otras drogas, sino también actuar contra la clase política vinculada con estos grupos delincuenciales. Antes de seguir con otros temas, sin duda todos relevantes, abrimos el espacio para el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, muy entusiasmado para comentar todo este tema del cual le hablamos al inicio de nuestra edición informativa. Este informe 2025 sobre las amenazas para Estados Unidos vinculadas con el tema del narcotráfico. Carlos, bienvenido. Buenas noches, Pepe. En efecto, para los Estados Unidos se ha vuelto un tema de seguridad nacional lo que sucede en materia de crimen organizado en México por 2 razones. La primera, que es en la que ahonda este reporte, porque se han vuelto cada vez más eficientes, más creativos en nuevas drogas, controlan partes mayores de las rutas y eso ha generado pues unos problemas de salud pública enormes en Estados Unidos. Pero les preocupa también, Pepe, y eso es quizá la parte más sensible, que estos grupos criminales, en 6 años de abrazos, no balazos, no solo se expandieron, sino esa expansión se hizo con distintas colusiones u omisiones de gobernantes, vinculaciones non santas, y hay claramente un objetivo de parte de los Estados Unidos de no solo pedir que se pare el tráfico de fentanila o de otras drogas, que se aprecie a los criminales, que se ataque el tema de lavado de dinero, sino que se actúe también contra la clase política vinculado con estos grupos. Claro que sí, y estamos hablando, según publica ProPublica, que es una influyente publicación que dirige Tim Golden, periodista defenestrado, menospreciado por López Obrador, donde dice que viene una lista gorda con gente vinculada con el partido en el poder, con Morena, partido de la doctora Sheinbaum, y gobernadores y otros funcionarios municipales que tienen que rendir cuentas y les van a cancelar por lo pronto las visas, ya no digas los negocios que tienen allá con estadounidenses. Esa es la primera llamada, las visas. Las visas las ha usado Estados Unidos recientemente como un instrumento de presión política. Cuando la invasión de Rusia a Ucrania, hubo una lista de funcionarios y empresarios que se les quitó la visa. Ha sucedido más de una vez con el gobierno de Venezuela, con otros no amigos de Estados Unidos. Pero lo interesante aquí es que somos socios y amigos. El presidente Trump ha dicho que la doctora Sheinbaum es una gran mujer, que sí, esto del crimen organizado le obnubila un poco la visión, pero parece que no les han avisado, no les han dicho quiénes vienen, y si los han dicho, no nos han dicho que les dijeron. Pero tampoco lo ha hecho el gobierno, como lo hizo con el caso de Venezuela-Rusia, publicado esa lista. Hasta ahora lo hemos ido sabiendo a cuentagotas, que a la gobernadora no la dejan pasar, que por cierto, cría a sus hijos en San Diego, no es un problema menor para la gobernadora de Baja California. Ahora parece que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y su familia han perdido la visa, que bueno,
Cuando vives Que no lo han querido confirmar, ¿eh? Parece. Como que se siente, pues. Es decir, como dicen, no lo niego ni lo confirmo, ¿no? O sea, porque Exactamente. ha habido una serie de respuestas muy extrañas Confusas, sí. por parte del gobierno. Pero lo que dice Tim Golden en este artículo de ProPublica es que la lista es nutrida y esto claramente está generando una tensión muy fuerte en el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque la van a terminar colocando cuando venga la segunda llamada, porque la primera llamada son las visas, la segunda llamada si progresan las presuntas investigaciones criminales. Pues, ¿qué pasa si encuentran que la gobernadora, el presidente municipal o quien sea, a juicio de las autoridades de Estados Unidos, sí, están coludidas y piden su extradición? Hoy había un muy buen artículo de Carlos Pérez Ricard en el Reforma que argumentaba muy bien. Pues la verdad es que el problema para México es que hemos delegado, hemos generado una outsourcing de nuestro sistema de justicia en Estados Unidos, pero como aquí no pasa nada, pues todos esos temas se empiezan a resolver allá afuera. O sea, si realmente estas gobernadoras o estos presidentes municipales estuvieran vinculados con el crimen organizado, si lo hubiéramos resuelto nosotros, no tendríamos el ataque a nuestra soberanía. ¿Tú crees que inteligencia militar no sabe quiénes son? ¿Te acuerdas que discutimos en su momento los famosos Guacamaya Leaks? Ándale, sí. Que había una información, en muchos casos, muy detallada de quién era quién, qué hacía, cómo lo hacía. Sería muy sorprendente que por lo menos en alguno de estos casos no tuvieran la información. Incluso no descarto que en algún momento haya habido intercambio de información entre autoridades mexicanas y de Estados Unidos, pero como decía el otro día en un artículo en el Universal, Jorge Castañeda, pues nos han perdido la confianza, porque si nos lo comparten... Se filtra y se frustra. Se filtra, se frustra, se fuga, se echa todo a perder. Y esto no cambia entre el gobierno de Biden con el operativo aquel para llevarse al Mayo Zambada en contubernio con el apoyo de los chapitos. Y ahora... ¿Tú crees que inteligencia militar no sabía lo del Mayo Zambada? Seguramente sabía. Claro, hombre. Pero lo que es increíble es que AMLO y Sheinbaum lo que nos dicen, vamos a preguntar. Pues sí. O sea, la mañanera cada vez es más un espacio de preguntas. De solicitud de información. De la que tendría que estar respondiendo. Con estrategia. Con estrategia, pero está contra el espalda. Pero es que no se quiere confrontar. Es que no puede. Ni con el pétalo de una rosa quiere. Es que es muy difícil. No se quiere confrontar con Trump, no se quiere confrontar con Morena o con el propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántos de estos gobernadores presuntamente vinculados con el crimen organizado no la acompañaron en la campaña? Quizá la apoyaron con financiamiento. Bueno, ya. Es el subdesarrollo. No es el subdesarrollo político. No, de subdesarrollos hemos sido siempre, y colusión entre clase política y crimen organizado también. Pero 6 años de abrazos, no balazos, tiene un eco. Estamos pagando ese saldo, Pepe. Es que las abuelitas no regañaron bien a sus nietecitos. 500,000 de mexicanos jóvenes trabajan para los cárteles. Ahí te dejo el dato revelado por el responsable de la Oficina Antiterrorismo de la Casa Blanca. Nada más de saque. 500,000. Y hemos discutido acá sus mecanismos de reclutamiento. Rancho Teuchitlán, para nada más dar un ejemplo. Que es un centro de reclutamiento para el exterminio. Un centro de reclutamiento, y los que no dan el ancho, pues ya no los reclutan. Les dan cuello. Gracias, Carlos. Gracias. A ti, Pepe. Muy buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Y al cierre de la semana, el investigador y crítico de cine José Antonio Valdés Peña habló sobre la celebración del Día del Maestro y su impacto en el cine. Unos ejemplos de estas cintas son La Sociedad de los Poetas Muertos y Al Maestro con Cariño. Estoy seguro que con mucho gusto José Antonio Valdés Peña viene a presentarnos un cúmulo de películas muy representativas, claro, del tema de la labor del magisterio en nuestro país y en todo el mundo. José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, bien, buenas noches. Bien, mi querido Pepe, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, se conmemoró el Día del Maestro y bueno, pues en un ambiente agitado, en un ambiente como el que hemos estado viviendo en las últimas horas, pues
hacemos con mucho gusto este listado de algunos personajes importantes en el cine que representan precisamente a los maestros. Arrancamos con un clásico de 1968, Al maestro con cariño, pues esta película protagonizada por Sidney Poitier, donde pues un ingeniero que está en Londres de pronto pues no encuentra trabajo, le proponen dar clases y bueno, pues el personaje no solamente descubre cómo crear empatía con los alumnos, sino también descubre muchas cosas de él mismo. Una película filmada en un momento donde las tensiones raciales particularmente... Exacto. Sí. Déjame meter mi cuchara. Adelante, Pepe. Sidney Poitier fue acusado por los negros de Estados Unidos de querer sentirse blanco. Efectivamente. Y comportarse como un blanco. Exactamente. Y rechazar a sus hermanos negros. Y entonces por eso ya no tuvo mayor éxito en el resto de su carrera. Así es, pero bueno, esta película fue sumamente exitosa, es un melodrama muy bien intencionado donde un maestro pues finalmente aprenderá a tratar alumnos y los alumnos se ganarán su corazón. Pues ahí está este personaje creado por Sidney Poitier. Vámonos con Whiplash, música y obsesión del joven Damien Chazelle, que nos propone a otro maestro memorable, el maestro Fletcher, un hombre que le enseña al protagonista a convertirse en el mejor baterista de jazz de la historia, solamente que los métodos del profesor Fletcher son pues bastante agresivos, llegando a la violencia física y a la violencia psicológica, estupendamente interpretado por J.K. Simmons en un papel donde el maestro de pronto, pues a través de lo agresivo y a través de una disciplina tan estricta, logra sacar lo mejor de su alumno. Pues un personaje memorable que le dio precisamente el Oscar de Mejor Actor de Reparto a este gran actor J.K. Simmons. Vámonos con un maestro que impulsó la carrera de muchos de nosotros como docentes, yo lo confieso aquí ante ustedes, el profesor John Keating de la Sociedad de los Poetas Muertos, interpretado maravillosamente por Robin Williams, pues es un personaje de esos, Pepe, que algunos maestros seguramente te tocaron, que rompen las reglas, que se brincan el plan de estudios, que se brincan incluso a la institución y sacan lo mejor de sus alumnos. Pues aquí es un maestro que está en una muy rígida academia de lujo allá por los años 50, en pleno conservadurismo de Eisenhower, y bueno, pues este personaje a través de la poesía y sobre todo de esta frase, aprovecha el día, carpe diem, pues se acabó ganando nuestro corazón de una manera muy especial. Con ganas de triunfar, de Ramón Menéndez, pues nos habla del caso real de un profesor que también se rifó el físico con sus alumnos, todos ellos jóvenes chicanos que pues estaban precisamente en este problema terrible del racismo, de la marginación, muy bien interpretado por Edward James Olmos, pues aquí el personaje a través de algo que suele suceder y suele ser muy árido como las matemáticas, pues va a acabar ganándose a sus alumnos también. Ahí está Lou Damon Phillips, que venía de hacer aquella película tan exitosa como era La Bamba, y bueno, Edward James Olmos, la gran figura del cine chicano por excelencia. Y terminamos con una belleza dirigida por François Truffaut en 1970, filmada en blanco y negro, protagonizada por el propio director, quien interpreta aquí en El Niño Salvaje, mi querido Pepe, pues nada menos que a Jean Itard. Jean Itard es uno de los padres de la pedagogía moderna que se enfrentó alrededor de 1794 al caso de Víctor de Aveyron, un niño que fue encontrado en situación feral en medio de un bosque francés y a quien él, pues a través de una muy férrea disciplina y también con mucho amor y cariño, pues le va a enseñar no solamente a ser un ciudadano, sino también a que tiene un alma y que tiene mucho más que dar. Este es un caso real que, bueno, sin duda impulsó la pedagogía hasta nuestros días y, bueno, pues François Truffaut, un hombre que sufrió y vivió en carne propia el desamor de sus padres, pues en esta película sin duda tiene mucho que contarnos. Pues ahí están, en plataforma, en video físico, donde quieran. Una película extranjera y no mencionaste una mexicana. Bueno, pues una mexicana que se estrenó justo el día de hoy y se estrena en este marco, Pepe, La Falla, un documental de Annette Semoa, donde se nos cuenta un año escolar en la vida de una joven maestra de segundo grado de primaria en una comunidad rural de Jalisco.
una mujer que pues se enfrenta todo el año a niños que están viviendo bajo violencia social, bajo violencia familiar y que pues también vive un momento importante, pues es el último año de ella en esta escuela. Un documental estupendo que no se pueden perder. Se estrenó este fin de semana, La falla de Alan Semuez. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí está completo y copeteado. Claro que sí. Gracias. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Juan Rivas. Pásela bien, por favor.